que el país entienda que esta visión progresista sin disciplina, sin ganas de trabajar en equipo y sin escuchar, no es el camino verdaderamente para transformar el país. Y queremos que entendamos en Colombia que los servicios públicos son un pilar fundamental del desarrollo que tristemente este gobierno ha querido fragmentar con una visión ideologizada que, porque hay privados, entonces nos están robando la plata. Apuntadores, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 5 de Los que quieren mandar de la Alianza de Medios y Libreta de Apuntes. El invitado de hoy, recién concejal de Bogotá, el director del DANE más visible que ha tenido esa entidad y ahora en plan de candidato presidencial, Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación de la Alianza de Medios y la Libreta de Apuntes. Bienvenido. Bueno, Ricardo, no, qué rico reencontrarnos. Una admiración a tu trabajo periodístico y muy contento de estar participando en este episodio. Un poco para que la gente sepa qué es lo que estamos buscando. Así que también un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan y que ojalá esta conversación la repliquen porque necesitamos generar criterio y que la gente entienda que hay que votar bien en 2026 y votar bien es sencillo, es votar por quien les guste. Punto. Tener claro por quién están votando. Y no votar con miedo o en contra de algo. Normalmente la primera pregunta que les estoy haciendo es ¿por qué quiere mandar? Bueno, primero porque siento que en ese momento, y seguramente las personas que también nos están viendo, se respira muchísimo el sentimiento de que Colombia no tiene un propósito claro, propósito colectivo claro de hacia dónde vamos como país. Y yo creo que esa ausencia de propósito es el reflejo de estar distraídos en unas discusiones ideológicas que han sido protagonistas a lo largo de los últimos años en el escenario político, que nos alejaron de una actitud resolutiva que debe ser un pilar fundamental del ejercicio del gobierno en un país tan complejo como Colombia. Entonces, yo quiero mandar porque quiero darle ese propósito a Colombia, no por lo que yo crea, sino por lo que podemos construir en un escenario colectivo que nosotros llamamos el desarrollo. Y queremos llegar a la presidencia de Colombia a ser yo, Juan Daniel Oviedo, el presidente del desarrollo que permita unir al país hacia un futuro en el que se resuelvan los problemas que tenemos en un presente y que no estemos encerrados en recordar los odios que nos trajeron o que nos traen los errores del pasado. Eso lo queremos construir con 3 valores fundamentales que yo creo están bastante ausentes en ese momento como ejemplo por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y esos 3 valores que queremos ofrecer son la disciplina, el trabajo en equipo y la capacidad de escuchar. Porque yo creo que ahí está la clave de que podamos entendernos, saber que cabemos todos y sobre todo mirar para adelante, que es lo que queremos para el país. Juan Daniel, al momento de grabar esta entrevista hay 75 candidatos, según la última encuesta. 75. Sí. Hacerse visible en ese mundo va a ser muy complejo. Así que aprovechemos este espacio para que usted le cuente a los televidentes y oyentes quién es Juan Daniel Oviedo. Bueno, yo soy un bogotano de 48 años que estoy aquí y tengo que aceptarlo y quiero que la gente lo sepa a la hora de conocerme. Estoy aquí también por una coincidencia, ¿sí? Y yo me formé como economista, hice mi doctorado en la Universidad de Toulouse en Francia, regresé, tuve una carrera académica, estuve trabajando en el servicio público. En ese momento tuve la oportunidad de conocerte cuando eras comisionado de la Comisión Nacional de Televisión y yo era asesor del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, pero una vía muy técnica, muy académica,
que cuando tuve la oportunidad de ejercer un liderazgo público en el DANE, confluyeron muchas cosas de mi vida en esa responsabilidad y particularmente fue querer hacer la tarea muy bien en el DANE, pero al mismo tiempo generar cierto fastidio al comienzo en la gente por mi acento, por lo que pensaba la gente que era yo como el gran gomelo bogotano, arribista, que en el camino se pudo convertir ese fastidio en un aprecio a alguien que estaba haciendo la tarea. Y le dio una imagen, ¿no? Exactamente. Reconocimiento. Y ese alguien que hace la tarea creo que es muy colombiano. Yo creo que todas las personas que estamos viendo este episodio somos conscientes de que la estamos viendo también porque somos conscientes que hacemos la tarea. Y somos más las personas que hacemos la tarea en el país. Y cuando entendí que hacer la tarea en el DANE generó un reconocimiento muy importante por parte de la gente, me sucedió una cosa muy interesante y es que en últimas yo estoy aquí en esta conversación contigo por el mismo presidente Gustavo Petro, porque él dijo, al único que dejaría en mi gobierno sería Oviedo. Y eso generó una curiosidad muy importante que me puso acá. Significa que la curiosidad es un sentimiento muy importante en la política y que lo estamos retribuyendo con una apuesta en ese momento personal y profesional. Estoy metido de cabeza en esta tarea porque creo que Colombia se merece escuchar voces. Son muchos candidatos. Nosotros decimos jocosamente, hay más candidatos que votos, pero nuestra voz quiere ser no la mía, sino la voz de todas las personas. Uno, que quieren ser escuchadas y segundo, que quieren ver cómo se resuelven poco a poco sus problemas. Usted ya tiene una experiencia de campaña a la alcaldía de Bogotá. Perdió, pero con unos votos importantes. ¿Eso ya le dejó el virus de la política, de estar buscando votos, de estar controvirtiendo, hablando con la gente en la calle? Yo creo que eso dejó despierta una ¿Qué llama. pasa de la tecnocracia del Dani? Eso dejó despierta una llama y es que la expresión de las ganas en el escenario político sí produce buenos resultados, ¿sí? Porque yo gané en este proceso electoral, el sentimiento de la gente no fue necesariamente por las propuestas, yo soy consciente de eso, sino que yo gané el aprecio de la gente porque yo expresé mis ganas de llegar allá, de hacerlo de forma independiente, sin maquinarias, de forma honesta, de forma auténtica, siendo quien soy yo verdaderamente y no cambiando esa esencia de lo que yo soy. Y creo yo que ese es un activo muy importante que quedó prendido y es que las ganas en la política son importantes. Juegan. Porque emocionan. Y también la gente quiere ver en la política algo de emoción y no una política aburrida basada en el miedo, en la peleadera, en los odios, sino que qué bueno que en Colombia pudiésemos prender nuevamente la chispa de que sí se puede mirar para adelante en ese país y resolver los problemas que tanto nos duelen a todas las personas. Candidatos importantes como usted han decidido no irse con los partidos. Son una especie de lobos solitarios que dicen yo quiero firmas y me voy por firmas y escogen un eslogan y se lanzan. No es más fácil, no es mejor subirse a un partido que ya tiene organización, bancada en el Congreso de la que tenemos que hablar más adelante. ¿No es mejor eso? ¿Por qué deciden irse a las firmas? Bueno, es una buena pregunta y yo quiero precisar que este tema de la recolección de firmas no es necesariamente un capricho, llamémoslo así, un fastidio a la clase política tradicional, porque a veces se asume como, uy, yo por allá no me meto. No, esto es poder lograr una legitimidad en el escenario político, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy la legitimidad en el escenario político en cualquier sociedad la brindan los partidos políticos, ¿sí? Pero tenemos una estadística clara que la da el DANE y es que el 87.8% de la gente mayor de edad en Colombia está defraudada de los partidos políticos. Okay. Entonces, tenemos que llegar a la conversación política
legitimándonos a través del respaldo de la ciudadanía. ¿Eso qué significa? Que esta no es una propuesta apolítica, al contrario, es una propuesta tan política de querer hacer las cosas bien, de que queremos llegar al escenario de la conversación política con los partidos, con nuestra legitimidad de que somos candidatos, ¿sí? Y pues en eso la registraduría es muy clara y la democracia participativa dice, si usted no quiere pedirle permiso a los partidos políticos, pídale permiso a la gente en la calle. Y eso, para nosotros en este momento, es una oportunidad muy valiosa porque como nuevo llegado al escenario político, la posibilidad de escuchar a la gente en el proceso de recolección de firmas nos va a poder permitir tener propuestas que sean muy concretas y al mismo tiempo que atiendan el sentimiento de la gente, porque algo que tiene Colombia en este momento, Ricardo, es que la gente está rabona, la gente dice, ¿cómo es posible que mis problemas no le importan a nadie, que no se resuelvan? ¿Sí? Y por eso seguir diciendo, ¿cómo es posible que haya un 30% de gente que todavía esté a favor del gobierno del presidente Petro? Creo que es una actitud soberbia, al contrario. Deberíamos darle gracias a la democracia que no son más, porque algo que no se le puede quitar al presidente Gustavo Petro es que habló de esas personas invisibles por mucho tiempo en la historia política del país, que hoy las está usando, tristemente las está usando para hacer política y no les está dando las respuestas que verdaderamente necesitan. Pero creo yo que eso es supremamente importante en ese ejercicio que estamos haciendo. Listo. Hablemos ya entonces de las propuestas. Juan Daniel Oviedo va a recibir, si es presidente, un país que casi todo el mundo dice es un país en ruinas. De pronto es exagerado el término. ¿Por dónde empezar a solucionar los problemas? Déficit fiscal, control territorial de medio país en manos de los grupos armados al margen de la ley, un caos impresionante, como que eso que usted dice, no sabemos por dónde vamos y qué nos va a pasar. ¿Por dónde va a empezar Juan Daniel Oviedo a gobernar? Bueno, pues la lógica es empezar por un propósito y tener claro que el propósito de nuestro gobierno desde el 7 de agosto de 2026 es gobernar con lo que hay para poder pensar en qué va a pasar hacia adelante. ¿Sí? Nuestro objetivo es que si en 2022 se hizo campaña con el hambre, con los dolores, con la ausencia de visibilidad de unos dolores históricos en nuestra sociedad, hoy nosotros queremos hacer campaña es diciéndole a la gente, sentémonos en una mesa en donde sirvamos la comida de las soluciones. Y eso para nosotros es el propósito del desarrollo. Primero, sentar al país en una mesa, ¿sí? Y decirle al país, aquí cabemos todos y vamos a encontrar con lo que hay las soluciones a unos problemas que Colombia debe resolver si verdaderamente queremos ser un país desarrollado. En esa mesa, en ese folder que usted tiene ahí, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, pues en una mesa, que es la mesa donde vamos a servir los platos del desarrollo, pues lo primero es que esa mesa sea estable y tenga 4 patas equilibradas, ¿sí? Que son 4 patas que curiosamente este gobierno ha querido darles pata, como decimos coloquialmente. Primero, la pata de la seguridad. Segundo, la pata de la infraestructura y los servicios públicos. Ya sabemos qué ha hecho este gobierno en seguridad. Ya sabemos qué ha hecho este gobierno en materia de infraestructura y servicios públicos. ¿Sí? Una tercera pata que es la del talento público. Ya sabemos qué ha pasado con el servicio público en este gobierno. Y la cuarta es la de protección social. Es decir, que todas las personas que hacen la tarea en Colombia se sientan en algo protegidas por el Estado. Esas 4 patas o esos 4 pilares los queremos unir como cualquier mesa en un tablón que son los 3 valores que queremos ofrecer. Creo que esto es importantísimo porque unir a Colombia alrededor de un propósito de futuro es difícil, es complejo porque somos un país supremamente heterogéneo,
tenemos unos dolores históricos tremendos, llevamos 70 años en guerra, una cantidad de problemas. Y por eso unir esas cuatro patas y tenerlas niveladas en una mesa que nos permita servir comida y sentarnos todos para pensar el futuro de Colombia alrededor del desarrollo requiere de disciplina, requiere de trabajo en equipo y de capacidad de escuchar. Y lo que queremos hacer es, con esos cuatro elementos de las patas de la mesa, con esos tres valores, decirle a Colombia, bueno, yo los invito a que nos sentemos en la mesa y yo les voy a servir la educación que da trabajo, ese es un plato, la salud que resuelve la pobreza es otro plato, la agroindustria que tiene vocación exportadora, que es otro plato, y vamos a empezar a construir las soluciones, eso sí, reconociendo los recursos limitados que vamos a... Tenga cuidado con eso de la mesa y el restaurante, pero yo no sé si usted se ha fijado, ninguna mesa de restaurante es estable, todas valen, uno llega y tiene que ponerle el pie y la cartera. Pero entonces, Oye, la mesa no un buen restaurante o evita eso, o tiene un buen mesero muy ágil que nivela la pata. Y ese voy a hacer yo, porque en algunos departamentos la pata de la seguridad está más coja y hay que meterle prioridad a la seguridad. Hablemos. En otros, la pata de la infraestructura y de los servicios públicos, como en el Caribe, vamos a tener que meterle más cuñas al tema de infraestructura y servicios públicos, pues porque el Caribe en este momento está en un estrés social por el tema de la electricidad. Juan Daniel, fíjese que en estas entrevistas otra vez la seguridad va a ser el tema. Sí. Yo pensé que ese tema estaba superado. Uribe, seguridad. Santos, de alguna manera, también con el cuento del proceso de paz. Duque, pues, pandemia y todo ese desorden de Duque. Entonces, y este paz total. Y resultó que no se arregló el problema en 20 años, 25 años. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que después del acuerdo de paz, la gente en Colombia entendió que la paz es el desarrollo. Que la gente no está esperando a que haya un puesto de policía o un comando de alta montaña en todos los rincones del país. La gente está esperando es que llegue el desarrollo, que llegue el trabajo, que llegue el agro, que llegue la educación, que llegue la salud. ¿Sí? Entonces, hoy, y por eso me gusta lo que tú dices, la seguridad vuelve a ser protagonista. Y ahí es donde la gente va a poder diferenciar a sus candidatos. Si ya hay candidato que dice que hay que echar balín. Sí, Bala. vale. Y otros que dicen bala y bala y bala y bala. Y otros dicen que la fuerza pública está destruida. Es decir, ya hay discursos que se van planteando. El de nosotros, como lo acabamos de plantear, es el de la seguridad, que es una de cuatro patas de una mesa, que es garantía para el desarrollo. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo es lo que nos dice la gente también de esta campaña y este proceso de recolección de firmas que estamos haciendo en flota, hablando con la gente en los terminales, en los buses, en 14 ciudades que hemos visitado hasta el momento. Y la gente sí, todo el mundo dice, el problema es la seguridad, pero la gente ya no lo ve como simplemente, que saquen a bala a todos estos, sino... la gente lo que dice es, yo lo que quiero es estar tranquilo para hacer la tarea. Que si quiero sembrar café, que no me extorsione. ¿Sí? Que si quiero sacar leche de Florencia, que haya una vía segura que me permita sacarla y llevarla a Neiva. Entonces, la seguridad aparece nuevamente como un top of mind o como una prioridad de la gente. Pero hoy la gente no solo está esperando balas, sino está esperando una seguridad con un propósito. Y es lo que nosotros estamos ofreciendo, una seguridad para el desarrollo, para que pueda pasar cosas buenas en Colombia. Eso es mucho más que soldados y policías, pero se necesitan soldados y policías. Se necesitan soldados y policías, pero sobre todo, más en cantidad, lo que se necesita es un comandante en jefe que se sienta orgulloso de ellos. Yo creo que eso es lo que les hace falta. Y yo estoy seguro, y hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos comandantes del ejército y de la policía en ese recorrido por el país. Y ellos dicen, nosotros aquí no podemos permitir que Colombia crea que una persona en menos de 4 años va a destruir una doctrina centenaria militar y policial que tiene el país. Nosotros aquí estamos listos para hacer la tarea. Que nos han cortado las alas, sí.
La capacidad de reacción aérea del ejército y de la policía y en general de la fuerza pública está limitada. La peleadera con Estados Unidos tiene limitados y pone en riesgo los recursos de cooperación aérea para el país. Pero la fuerza pública, con la moral en alto, con disciplina y sobre todo con un comandante jefe que se sienta orgulloso de ellos, que los respalde, que sea vehemente frente a los abusos que no pueden suceder, pero que permita que Colombia confíe más en su fuerza pública, va a ser un elemento fundamental para recuperar. Si le entiendo bien, Juan Daniel, su política de seguridad es mucho más integral. Es integral, pero Ahí hay un problema. Le veo yo un problema. Sí. Es que usted quiere llevar educación, usted quiere llevar salud, usted quiere llevar servicios públicos, pero para poder llevar eso tiene que poder ir, tiene que poder entrar. Y hoy, según las estadísticas, el mismo Ministerio de la Defensa, organizaciones privadas dicen la mitad del territorio está en manos de la guerrilla en un lado, de los paramilitares en el otro, o de los narcos, llámense como se llamen en todas partes, más de 400 municipios de 1000 y pico. No es primero soldados y después detrás de los soldados, los médicos, los profesores y tal. Me parece chévere que lo pongas de esa forma porque en Colombia estamos acostumbrados a que las visiones integrales automáticamente son visiones ambiguas o tibias. Yo creo que no, al contrario. Pensar la seguridad como una pata de 4, ¿sí? Pero proyectarla con disciplina, trabajo en equipo y capacidad de escuchar hace que naturalmente necesitamos ser contundentes a la hora de decir la población civil es el objetivo principal de nuestra actuación en materia de seguridad y justicia y por consiguiente no habrá conversaciones de paz si no tenemos mecanismos de verificación y voluntad explícita de estos delincuentes que no la han hecho explícita a lo largo de estos 3 años y que los mecanismos de verificación ausentes son los que han permitido que hoy el Caquetá esté a la deriva en materia de soberanía estatal porque los grupos ilegales están gobernando allá. Entonces, la contundencia no es incompatible con la integralidad y necesitamos naturalmente, como tú le dices, estar allá. Pero lo que es importante es que Colombia no se olvide de que están allá. Lo que necesitamos son las instrucciones y el liderazgo de un jefe que diga y que concientice a su fuerza pública. Es importante que me liberen al Caquetá de la delincuencia porque tengo una apuesta lechera y de productos lácteos que voy a desarrollar en ese departamento masivamente y necesito que esto esté seguro para que lleguen todas las apuestas de inversión agroindustrial o una apuesta turística masiva para aprovechar los ecosistemas del departamento del Caquetá. Entonces, cuando yo le pongo propósito a la seguridad, la fuerza pública se siente no solamente obedeciendo a su comandante en jefe, sino entendiendo cómo su tarea de forma disciplinada, haciendo equipo con la comunidad y la seguridad privada y usando la tecnología para resolver el problema, va a ser un aporte sustantivo a que Colombia tenga un mejor futuro alrededor del desarrollo. Conversaba con Daniel Mejía, experto en seguridad, fue secretario de Seguridad, profesor de los Andes, experto en la materia. Duro. Y hablábamos del tema del narcotráfico. Y dice él que es muy complicado construir paz en Colombia cuando el narcotráfico es un negocio tan próspero y donde las expectativas de ganar la guerra contra el narcotráfico es ninguna. ¿Cómo solucionar ese Caquetá lechero que usted se imagina pudiendo vender la leche y los productos de valor agregado que eso genera y tal, compitiendo con narcotráfico? Decía él que un gramo de cocaína cuesta 9 centavos de dólar, pero lo venden en $100. O sea, una locura. No. Uno dice, no hay manera que un Estado aguante eso. Por eso nuestra estrategia es más como lo definimos en economía. Es un concepto de crowding out, es de empujar el espacio que ellos han ganado. Y ahí sí tiene razón Daniel, en donde por eso es que el buquelismo ya no tiene tanto eco en Colombia. Sí, porque primero El Salvador cabe en el norte de Santander. Es decir, El Salvador es uno de 32 pedazos que tiene Colombia.
y allá lo que hay es delincuencia común. ¿Sí? Entonces, aglutinar a los delincuentes comunes en una gran cárcel y vestirlos de amarillo y ponerlos a coser es la solución al tema de la seguridad. Pero acá tenemos el problema del narcotráfico y peor aún, complementaría con lo que dice Daniel, tenemos actividades pseudolícitas hechas por estos grupos, porque la minería ilegal no es tan ilegal, porque en un país en el que no sabemos dónde hay minería, pues el que sacó del suelo y el oro, el Banco de la República se lo compra. ¿Sí? Si uno llega con oro a cualquier oficina del Banco de la República, No le preguntan. se lo compra. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos claro es que hoy los delincuentes son unos empresarios del sector logístico, del sector de sustancias psicoactivas, pero de la madera, de los repuestos, de la minería. Y por consiguiente, también esa integralidad de la estrategia de seguridad debe conectar o enchufar, como le decimos coloquialmente, la inteligencia militar y policial de la inteligencia económica. ¿Sí? Necesitamos que los datos también nos ayuden a saber por dónde se está lavando plata. ¿Sí? Y el argumento contundente en ese punto, Ricardo, es hoy las cifras de empleo que son tan exitosas, según el presidente Gustavo Petro, de desempleos mínimos históricos a punta de rebusque, pueden también ser una señal de que tenemos una cantidad de plata en la ilegalidad entrando a la economía. Está funcionando ahí. Entrando a la economía. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sale la plata para toda la gente que está vendiendo chancletas y forros de celular en la calle? Algo debe estar pasando, y si este gobierno se quiere hacer el de las gafas oscuras frente a eso, pues ahí es donde entendemos por qué el empleo que se está generando en Colombia es a través del rebusque. Por eso, la contundencia de una estrategia de seguridad hoy en día también requiere el uso de los datos, porque simplemente, y tú lo ves en los datos, y con eso concluyo, la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la todopoderosa en el Estado colombiano para sacar la información, esté donde esté, incluso en el DANE, son los únicos que le pueden pedir la información al DANE, que tiene reserva estadística, está completamente silenciada. ¿Sí? Entonces, hoy hay una cantidad de plata que se está moviendo que nadie está verificando. Si esto fue Usted pondría, no sé si represión sea la palabra, el control ahí, le pondría el foco de la lucha contra el narcotráfico no en los cultivos ilícitos, no en los cargamentos, sino en la plata. Sí. Y es el camino, y un poco discusiones. ¿Y dejando entrar esa plata o sin que entre esa plata? Y que entonces Porque es una manera de formalizar el negocio. Y es entender cómo cortando ese chorro y haciendo esas incautaciones, pues esa plata que está circulando en la ilegalidad, si yo la descubro y sé dónde está, esa plata tiene que venir al Estado y tenemos que buscar la forma que esa tarea sea una recompensa para financiar las estrategias de desarrollo de nuestro país. Porque lo que no podemos permitir es que lleguemos a gobernar, que tengo el convencimiento de que vamos a estar allá y que contundentemente nos quitemos las gafas oscuras, empecemos a ver todo, empecemos a cerrar los chorros de la economía legal en la economía formal y empecemos a ver el desempleo creciendo, porque entonces ya no va a haber plata ilegal financiando algunas actividades. Me gustó mucho ese cuento del cierre de los chorros porque nos permite pasar al tema de la economía. Y ahí sí, es que uno no entiende, yo todavía no entiendo. El presidente Petro dice no explotamos más petróleo, no explotamos más gas y quiere plata para gastar y dar subsidios, pero no mató la gallina de los huevos de oro, la vaquita lechera de Ecopetrol cada vez más débil, cada vez produciendo menos. ¿Qué hace con petróleo, gas, energía? Bueno, yo creo que eso es como uno de los casos típicos de referencia de la pata de la infraestructura y los servicios públicos. Algo que es fundamental, que a la gente le debe quedar claro con toda la honestidad intelectual, es que Colombia no ha podido encontrar otra fuente de recursos alternativa
a la que le venía dando los recursos del subsuelo a su economía. Sí. Buena parte de la reducción de la pobreza y de la consolidación de la clase media que todavía sobrevive hoy en Colombia fue el resultado de una bonanza minero-energética que le dio plata al Estado para hacer política social entre 2008 y 2015. Entonces, necesitamos sí o sí la sostenibilidad fiscal de Colombia requiere que Colombia ponga como prioridad la explotación minero-energética nuevamente en su marco de política pública. Por eso nosotros decimos, no es transición energética, es resiliencia energética lo que necesitamos en este momento en el país. Y por eso vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacar todo el gas, petróleo, carbón, oro, cobre y otros minerales que estén en el subsuelo del país de forma sostenible, ambiental y socialmente para que podamos obtener los recursos adicionales que financien todas estas estrategias que estamos planteando. Estamos seguros que una posición mucho más agresiva en términos de explotación de gas natural nos puede dar de una vez por todas los recursos para que haya acueductos y alcantarillados en todos los municipios del país. Que no seremos un país desarrollado en el momento en que esto no se resuelva. Entonces nuestra política económica está basada en ser contundentes, ¿sí? En que la prioridad, al menos en los próximos 7 años, es una explotación incentiva de recursos mineroenergéticos en el país que nos permita, con los ajustes que son de fondo, que no es que yo pueda saltarme la consulta previa de un día para otro. Es una ley estatutaria que hay que ajustar, pero que a través de herramientas de decretos y circulares que regulan el funcionamiento de la consulta previa, yo pueda darle una luz de confianza a los nuevos inversionistas de que Colombia en materia mineroenergética no es encontrarse con un muro en materia de consultas previas y licencias ambientales. Y eso va a ser fundamental para poder encontrar recursos que nos permitan financiar las políticas que nosotros... Ahí es inevitable preguntar sobre el fracking. ¿Fracking o no fracking? Yo creo que el pragmatismo de nuestra posición ideológica nos dice, fracking debe haber, porque el futuro de la generación de electricidad en los países con altos niveles de sostenibilidad ambiental es la geotermia. Y Colombia tiene un potencial muy fuerte en geotermia, de aprovechar los movimientos que suceden bien abajo entre las placas tectónicas para poder permitir la generación de energía, ¿sí? Y para llegar bien abajo necesitamos fracking, ¿sí? Entonces, no es un tema de satanizar una tecnología que tiene más de 80 años, que ha sucedido en Colombia, que no se le llama como tal fracking, pero que ya ha sucedido en Colombia, que hoy se hace de forma sostenible, con criterios de circularidad, con nuevas herramientas tecnológicas que ha permitido el desarrollo industrial y tecnológico de ese sector. Entonces, fracking hoy es una tecnología de producción, ya no es el paradigma de que va a empezar a temblar Colombia o que vamos a dañar los ecosistemas. Hoy es una tecnología altamente sofisticada que nos va a permitir sacar el gas de esquistos, que es un gas muy rentable, sobre todo en el centro del país, que lo necesitamos, por ejemplo, en el Huila, pero al mismo tiempo nos va a permitir prepararnos para verdaderamente aprovechar el potencial geotérmico a la hora de generar energía en el país. Servicios públicos, es el primer candidato que me habla sin preguntarle de servicios públicos, o sea, tiene el foco ahí. Y vienen líos. Parece inevitable el racionamiento de energía en 2027, porque no estamos invirtiendo en generación, porque hay muchos tropiezos con la transmisión, porque hay muchos líos para financiar los subsidios y tal. Servicios públicos, cómo evitar el racionamiento, cómo producir energía para ser autosostenible, cómo tener gas no importado. Bueno, yo creo que ahí está una de las prioridades. Uno, primero, para que entendamos, y es una lección que queremos explicar muy bien cómo funciona en campaña, ¿sí? Y queremos
que entendamos en Colombia que los servicios públicos, ¿sí?, son un pilar fundamental del desarrollo que tristemente este gobierno ha querido fragmentar con una visión ideologizada que, porque hay privados, entonces nos están robando la plata. Sí, y no. El régimen de servicios públicos en Colombia es la representación de un Estado moderno, que esos servicios que son esenciales para la ciudadanía, así los preste lo público o lo preste lo privado, van a tener un margen de calidad y sobre todo de asequibilidad muy importante. Entonces, para nosotros es prioritario, y por eso es que nuestra apuesta de explotación minero-energética busca que podamos recuperar rápidamente la soberanía ante gas natural, porque hoy 9 de cada 10 personas en Colombia comen con algo que se cocinó con gas, ¿sí? Entonces, simplemente poner a la gente a pagar una factura más cara por un tema de ideología energética o de ideología ambiental no es el camino. Y por eso vamos a trabajar muy fuerte para que el gas volvamos a tener soberanía energética. En materia de electricidad, que la nación sea responsable a la hora de resolver los problemas del sector eléctrico en el Caribe colombiano. Eso de decir, eso es un problema de la gente del Caribe, que lo resuelvan ellos. No, nosotros queremos y somos conscientes que el Caribe, que fue la puerta de oro de Colombia y la fuente de desarrollo del país, la nació para resolver ese problema. Y en materia de acueductos y alcantarillados, queremos que unos ajustes a la circunscripción de los recursos de regalías nos permitan particularmente que las nuevas regalías del gas permitan financiar todos los sistemas de acueducto y alcantarillado en todos los municipios. ¿Hay manera de evitar el racionamiento de energía? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Lo único que nos va a hacer evitar ese racionamiento de energía hacia comienzos de 2027, es decir, a 6 meses de iniciado nuestro gobierno, es que los astros se alineen y no tengamos un fenómeno del Niño tan fuerte. Hoy, las probabilidades de ese fenómeno del Niño que va a entrar hacia comienzos del próximo año son bastante altas y por eso también dentro de nuestro equipo estamos evolucionando esos escenarios de cómo implementar ese estatuto de racionamiento que no afecte el desarrollo de algunas actividades productivas prioritarias, pero que al mismo tiempo no afecte el bienestar de los habitantes de forma significativa. Antes de ir con la cosa política, como diría alguna sección de televisión, salud y educación. Primero, salud, el desastre que están armando con eso. ¿Cómo solucionarlo? Volvemos a las EPS, echamos para atrás, pagamos lo que debemos y que las cosas vuelvan a la ley 100 del año. Ya que tú pones ese tema, perdón que lo aproveche, y es salud y educación, ustedes van a decir, no están en las patas. No, porque son platos que vamos a servir en la mesa, ¿sí? Necesitamos resolver dos cosas. Una educación que dé trabajo. Y el menú que vamos a ofrecer es un ajuste al sistema educativo para que la educación dé trabajo en Colombia. ¿Por qué? Porque hoy un joven en promedio que se gradúa en Colombia le entregan, bien sea de formación técnica, tecnológica o universitaria, le entregan el diploma y una moneda. Y la moneda, si cae cara, el diploma va a la oficina, y si cae el sello, va debajo del colchón. Hoy la educación no da trabajo, ¿sí? Entonces no podemos engañar a la juventud diciéndole, venga, estudie, para que después quede frustrada 4 o 5 años trabajando en Uber o siendo mototaxista, como pasa en algunas ciudades del Caribe colombiano. Entonces, vamos a hacer los ajustes al sistema de educación para que tengamos una educación pertinente, un acceso a crédito masivo para 1.5 millones de jóvenes que hoy le dicen a Antane, queremos estudiar y nuestros papás no tienen plata para financiar la universidad, y al mismo tiempo unos sistemas de emparejamiento laboral que podremos detallar más adelante. Pero en materia de salud, lo que nosotros queremos... No, espere, es que lo de educación suena buenísimo. A mí el tema me encanta porque creo que es la única herramienta que sirve para equilibrar las sociedades. O sea, un pueblo educado es otra cosa frente a un pueblo que tiene esos desequilibrios educativos.
¿Cómo se hace eso de educar para el trabajo? O Bueno. que genere trabajo. No educar para el trabajo, sino educar para generar trabajo. Exactamente. Bueno, pues yo creo que lo primero que nosotros queremos plantear es necesitamos quitarle el monopolio o cuasi monopolio de la formación para el trabajo al SENA. Es decir, necesitamos que todas las instituciones de educación superior en Colombia aborden los canales de formación de oficios, habilidades, competencias, la formación técnica y tecnológica. Y eso sí requiere una reforma a la Ley de Educación Superior. Porque hoy, tristemente, esas instituciones de educación superior no han entrado a esos temas por ausencia de claridades en el Marco Nacional de Cualificaciones, que es una regulación que está en deuda de desarrollarse en Colombia desde hace más de 14 años. Entonces tenemos que ser completamente efectivos a la hora de decirle a todas las instituciones hoy de educación superior: ustedes van a estar habilitados para formar en oficios, habilidades, competencias y un ecosistema específico de saberes que hoy una universidad no se atreve a emitir una certificación de una competencia porque el Ministerio de Educación le dice: usted no está habilitada para hacerlo. Y hay un subsistema de formación para el trabajo en el Ministerio de Trabajo que hoy, tristemente, por el simple hecho de que lo creó el gobierno del presidente Iván Duque, está debajo del tapete. Y el mismo Ministerio de Trabajo dice: nosotros no queremos desarrollar nada. Entonces, hay unas herramientas o unos mangos bajitos para que podamos establecer que más actores entren a la formación técnica y tecnológica, y esa mayor oferta de saberes, llamémoslo así, nos va a permitir desestigmatizar la formación técnica. Porque hoy los mismos papás le dicen a sus hijos: no, usted tiene que ser doctor, usted tiene que ser abogado, usted tiene que ser médico, tiene que ser administrador. Pues puede que uno diga eso, pero los hijos no le paran bolas. Exacto. Ellos quieren otras cosas. Quieren otras cosas. Sí, pasó mañana. O sea, y qué bueno darles esas cosas con calidad, aprovechando el sistema privado de educación que tristemente hoy quieren destruir. Pero lo más importante también es ir a la educación media. 10º y 11 son 2 años fundamentales en el futuro de la juventud que se gastan viendo 15 o 16 materias que incluyen hasta el francés, ¿sí? Cuando en realidad ni siquiera le hemos dado una competencia bilingüe en inglés a estos niños y a estos jóvenes. Hay que aprovechar esos 2 años para poder hablar con estos jóvenes y decirles: ustedes qué saben hacer, qué quieren hacer. ¿Sí? Y aquí está el Estado y todas las instituciones para acompañarlos durante estos 2 años, para que ustedes definan previamente cuál es el camino en el que van a seguir. Eso, junto con un sector productivo al que le demos el incentivo claro para que deje de fregar con la experiencia, ¿sí? Porque es que hoy el sector empresarial no asume el riesgo del conocer nuevos perfiles, simplemente porque dice: no, si no tiene experiencia, no. Pero no le da la oportunidad a la gente de ganar la experiencia. Entonces, eso es un problema que se resuelve desde el punto de vista de la regulación o desde el Estado, dando el incentivo y acompañando al sector privado para que sin experiencia pueda vincular a más jóvenes y a personas que incursionan en esos nuevos saberes. Con un elemento fundamental, Ricardo, y es que queremos que todo este ajuste al sistema educativo nos permita verdaderamente dejar claro en Colombia que la educación puede suceder a lo largo de la vida. Que tanto tú como yo en unos años, es que si digamos, vamos a volver a tomar unos cursos específicos, por ejemplo. No, si yo me hubiera quedado con lo que me enseñaron en la universidad, estaría viviendo debajo de un puente. Porque no la longevidad y el envejecimiento de la estructura demográfica de Colombia nos llevan a que la universidad cada vez más tiene que estar abierta a personas como nosotros que queramos. Claro, ahí toca saber de todo y estarse actualizando todo el tiempo. Salud. Bueno, vemos a las EPS, perdón. El tema de salud para nosotros no es de volver atrás, pero sí de insistir en que lo único que no se han podido tirar en ese gobierno del sistema de salud, del que despotrican, que es del enfoque de aseguramiento, tenemos que fortalecerlo.
¿sí? Es decir, eso que ha querido este gobierno de pensar que la salud simplemente es un servicio, de que yo me enfermo y voy a que me atiendan, ¿sí? No es el camino. El enfoque de aseguramiento es fundamental y ahí las EPS son fundamentales en la gestión del riesgo financiero de la prestación del servicio de salud. Sin embargo, la gestión del riesgo financiero por parte de las EPS tiene que estar mediada con unos sistemas de información muy claros que nos permitan tener un cálculo mucho más preciso del costo promedio de atención de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque lo que no se habla hoy es que desde antes de la pandemia, el acto legislativo de 2016 de la salud, cuando busca la igualdad del plan básico de salud, genera una cantidad de inclusiones que llevó el porcentaje de siniestralidad a ser de más del 100%. Es decir, antes de la pandemia la siniestralidad en términos de salud estaba en el 105%. Eso significa que la plata que yo le daba por anticipado al sistema de salud no era suficiente para remunerar. Sabíamos que ya sabía. Y entonces ya sabíamos que teníamos un problema de siniestralidad. Después de la pandemia, ¿qué pasó? Mucha gente, por 2 años del sistema de salud atendiendo la pandemia de COVID, la gente de enfermedades crónicas no fue. La gente no fue al control de la atención, no fue al control del corazón, no fue al control de la diabetes. Y esos 2 años sin control y sin seguimiento nos ha sobreexpuesto a la morbilidad y a la mortalidad de enfermedades isquémicas del corazón, diabetes, accidentes cerebrocardiovasculares, y eso es mucho más costoso. Hoy la siniestralidad está en el 110%. Entonces, el sistema de salud sin plata no va a funcionar. No sirve. Y esa plata que vamos a meter en el sistema de salud responsablemente, la vamos a acompañar de unos mecanismos de, ahí sí, sin necesidad de ley, porque seguramente la reforma en la salud no va a pasar en esta última legislatura, vamos a meter unos criterios para que los sistemas de información sean mucho más precisos, porque algo que no podemos negar es que Petro se metió con la salud con algo que lo legitimaba, y es que si le preguntamos a los colombianos hoy ¿cuál es el sector del Estado que considera más corrupto? El 60% nos dice que es la salud. Es la salud. Sí, entonces necesitamos que la transparencia de información nos permita generar una eficiencia en donde, paso número 1, vamos a unificar en un solo portafolio de riesgo el SOAT y todo lo que tiene que ver con el sistema de aseguramiento de salud universal, en este caso subsidiado y contributivo, para que rápidamente podamos tener una apuesta de que la salud en Colombia se financie con impuestos o con contribuciones voluntarias sin importar el estatus laboral, porque esa va a ser la apuesta fundamental de formalización de nuestra economía. Unos minutos finales en este programa de la Alianza de Medios y Libreta de Apuntes, doctor Oviedo, para hablar de política raza. Ok. Usted llega a la presidencia, pues necesita un congreso que lo apoye para solucionar primero solucionar los chicharrones que le van a dejar y 2, sacar adelante sus propuestas. Pero es un lobo solitario buscando firmas. ¿Cómo construye un lobo solitario una bancada que le permita sacar adelante el plan de desarrollo, el presupuesto nacional y las reformas que cree que tienen que hacer? Bueno, insisto, lo del lobo solitario para nosotros es simplemente de aquí a diciembre para legitimar nuestra participación en el escenario político. Es natural que con tanta divergencia de participación, los escenarios de convergencia a finales de este año van a suceder y vamos a estar dispuestos a escuchar esos escenarios lejos de los extremos, ¿sí? Pero para que el Congreso no sea una piedra en el zapato en ese proceso, nosotros tenemos 2 estrategias fundamentales. La primera es: vamos a pedir firma desde septiembre por una lista al Senado. Y hasta este momento por una lista a la Cámara de Representantes por Bogotá. ¿Por qué? Porque creemos que hay 2 cosas fundamentales que se cumplen con esa tarea. Primero, hacer equipo con otras vertientes políticas para lograr que el progresismo reduzca su participación en escaños en el Congreso en marzo del 2026. Yo digo una cosa,
que si la noticia de marzo del 2026 es que el progresismo aumentó su participación en el Congreso, No, las elecciones presidenciales están de para arriba, sí. ¿sí? Porque van a decir, mire, el pueblo nos legitimó anticipadamente. Entonces necesitamos estar ahí para lograr que el país entienda que esta visión progresista y sin disciplina, sin ganas de trabajar en equipo y sin escuchar, no es el camino verdaderamente para transformar el país. Y la segunda, porque nosotros sí queremos que esta forma en la que estamos haciendo política no sea, como tú lo dices, entre comillas, un lobo solitario, sino que sea una oportunidad para que más personas hacia adelante se junten a estos principios para transformar la política en el país. Y hoy en Colombia la única forma de lograr un partido político con personería jurídica es pasando el umbral de las legislativas. Entonces vamos a estar ahí y vamos a estar muy pendientes también de buscar cómo en este camino que queremos construir, inspirando un sentimiento de emoción alrededor del desarrollo y sin generar odios, podamos también buscar cómo otras visiones partidistas se suman a esta visión y podamos tener una coalición de gobierno que nos permita no solo tener una mayoría, sino tener un escenario de discusión sana y propositivo en el Congreso de la República, que es lo que se merece Colombia. Quitémosle en la expresión extremos a la discusión. Usted dice, abierto a construir bancada sin los extremos. Exacto. El problema es que los extremos van a tener mucha importancia. Dado como está la discusión, uno diría que la derecha va a tener una bancada fuerte y yo no descarto eso que usted advierte de que el progresismo también tenga una bancada fuerte. ¿Ya ahí en la derecha es tan extremo? Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Naturalmente, frente a una visión extremadamente ideologizada de la política, que es lo que hemos visto a lo largo de estos 3 años, es natural que el otro extremo pues tenga un micrófono y diga, bueno, pues tenemos que establecer todo ese tema. Pero en esa guerra de extremos, yo estoy seguro que Colombia va a entender que si el cambio, como lo dicen en política del péndulo, es de un lado al otro, el 7 de agosto de 2026, ese país puede quedar completamente paralizado si es el otro extremo el que gobierna. Porque mi opinión, no me molesta darla en público de forma clara, es que la ideología política de ese gobierno y las bases de este gobierno progresista que representa el presidente Gustavo Petro fueron más efectivas incendiando el país en la oposición Sí. que gobernando. Más efectivos atravesándose que gobernando. Entonces, no es un tema de que Colombia acepte la tibieza, no, pero el centro con carácter y con pragmatismo puede ser una opción para que, si bien nos van a poner piedras en el camino, porque ya sabemos su forma de ejercer la política desde la oposición, pero que podamos gobernar Colombia es algo supremamente importante en los 4 años, porque lo más triste es que Colombia haga un cambio drástico de su posición política para llegar nuevamente a una inactividad a la hora de resolver los problemas. Pero entonces ahí es donde hay que abrir la puerta. Entonces hay otras cosas, libertad de empresa, libertad de expresión, participación privada en los servicios públicos y otras puertas que van dando la posibilidad, venga, bajo estos criterios. Y ahí es donde los tiempos van a ser determinantes para que el país no le ponga pero a eso. Sí. Y eso es algo de los mensajes que nosotros aprovechamos para transmitir en nuestros espacios. Hoy todo el mundo está desesperado diciendo, únanse porque si no vamos para el hueco. Sí. Sí. Pero estamos en un país que le pone pereque a todo. Sí. Entonces una foto de 8 personas van a empezar a decir, es que este dijo esto, esta dijo esto, esta. Entonces la gente va siempre a buscar el pero a las cosas. Pero en un momento en el que ya estemos en una acción resolutiva y en un verdadero momento electoral, porque Ricardo, hoy no estamos en momento electoral en el país está pensando en otras estamos distintas a las elecciones. En ese momento, esas conversaciones de convergencia sí van a ser supremamente útiles para el futuro del país.
Minutos finales en este programa para que usted le diga a la audiencia de la Alianza de Medios y Libreta de Apuntes por qué deben votar por Juan Daniel Oviedo. Bueno, pues yo creo que el mensaje más importante, el primero, es que el futuro de Colombia no solo depende de que ustedes voten por mí, sino que voten bien, que voten por quien les guste. Estamos seguros que les va a gustar mucho la propuesta que nosotros estamos construyendo, porque no es nuestra, sino es de todos, alrededor de una visión de futuro del país. Pero lo más importante, porque al liderazgo presidencial le queremos meter desde la campaña disciplina, trabajo en equipo y capacidad de escuchar, porque el cambio, el verdadero cambio que se merece Colombia, solo se logra si trabajamos entre todos una visión de Colombia que se desarrolle en donde la seguridad sea una herramienta fundamental para que ese desarrollo suceda y que ese desarrollo sea clave para que cada vez tengamos una seguridad más apalancada en tecnología y en recursos que nos permitan hacer la tarea tranquilos cada día que nos levantamos en este país. Por eso es que estamos con toda por Colombia, queremos que nos escuchen, nuestras redes sociales @jdoviedoAR, nuestra página web www.juandanieloviedo.com.co, siempre parando oreja y dispuestos a escuchar. Muchas gracias, doctor Oviedo. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes también. No se les olvide, me gusta, compartir, comentar y suscribirse. Muchas gracias por estar ahí. Replicar el mensaje.